ingeniero nuclear, una de las personas más informadas y de los que más ha estudiado el tema de Odebrecht, mención hashtag Punta Catalina. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yulisa. Muy buenas Tenemos tardes material. sus compañeros y Bueno, compañeras. Saludos. saludos, ingeniero. Muchas In- gracias por la invitación. Ingeniero, esta nueva filtración de documentos, más de 13.000 documentos que involucran a República Dominicana, Ecuador, Perú y de manera muy específica 39.5 millones en pagos asociados a la termoeléctrica de Punta Catalina y 15.8 millones pagados en otras obras de Odebrecht en República Dominicana. Todo ese dinero proveniente de las empresas del esquema de sobornos. Usted sabe todo lo que se ha dicho, usted vio el informe de Alicia, usted leyó todos los documentos. Deme su panorama. Bueno, en primer lugar, no creo que sea necesario, aunque uno nunca termina de decir que es un caso muy lamentable, porque estamos hablando de que tiene un impacto muy negativo, no solo desde el punto de vista económico, sino de la precedente que sienta en materia de políticas públicas. Sin que nadie deba subestimar que una gran cantidad de los recursos del erario en República Dominicana y en cualquier país se invierten no solo en políticas sociales, sino en política de infraestructura. Y en naciones como la República Dominicana, la demanda por obra de infraestructura, entiéndase carreteras, puentes, presas, proyectos eléctricos, siguen siendo todavía, esa demanda nunca para, pero además hay muchas necesidades. Por consiguiente, es necesario prestar atención a lo que sucede con la forma en que se adjudican y se financian los proyectos de política pública en materia de infraestructura. En el caso particular de Punta Catalina, para mí lamentablemente no ha sido una sorpresa. Para nada ha sido una sorpresa conocer de un monto de soborno de 39.5 millones de dólares asociado a la adjudicación del contrato de construcción de Punta Catalina. Y no lo ha sido porque yo debo de decir, en modestia aparte, como se dice, que fui uno de los primeros dominicanos que comenzó a denunciar públicamente y a argumentar y presentar análisis y datos que permitían fundamentar la afirmación de que ese contrato estaba altamente sobrevaluado. Todos sabemos, por experiencia, que donde hay soborno, muy seguramente hay sobrevaluación. Entonces, ese contrato de Punta Catalina, siempre nosotros dijimos que tenía una sobrevaluación que oscilaba entre 400 y 500 millones de dólares. Y no lo decíamos simple y llanamente por comparaciones que siempre es posible hacer entre el costo de ese contrato y otros contratos de plantas similares, sino porque en el propio informe que hizo la Comisión de Notables sobre Punta Catalina se transcriben unas 10 o 12 páginas que lo que hace se transcriben 10 o 12 páginas que se refieren a los informes respectivos de las tres firmas que hicieron la evaluación económica del contrato, porque fue en la evaluación económica del contrato donde se introdujo la sobrevaluación. Y en consecuencia, en ese informe, si uno lo lee bien y lo estudia y conoce cómo se calculan ese tipo de costos, se da cuenta claramente que ahí hubo una grandísima sobrevaluación y una irregularidad. Entonces yo creo que lo que corresponde ahora, y lo he señalado, yo recuerdo que el año pasado, en agosto, escribí un artículo titulado Señor Procurador, investigue Punta Catalina. Lo que yo quería decir con eso, y sostengo aquí, es que lo que corresponde ahora mismo es la investigación sobre la evaluación económica del contrato de Punta Catalina. Fíjense que eso es algo diferente a la evaluación y a la literatura general sobre la licitación, los cuentos antes, los cuentos alrededor de la licitación, los litigios legales. No es de eso que estoy hablando. Es la parte que tiene que ver con el informe económico presentado por las tres firmas que hicieron la evaluación, que fueron BNP Paribas, Deloitte Dominicana y la Fundación Economía y Desarrollo. Ellas tres hicieron la evaluación de la oferta económica de Odebrecht y ellas fundamentaron en esos informes respectivos
el pago de los 2.040 millones de dólares inicialmente, que después se redujo a 1.945 millones de dólares del contrato. Eso lo que corresponde es hacer una evaluación de ese informe económico, porque ahí es que está el dinero. ¿Y dónde queda la gente parada que hizo el informe, pero también la comisión de notables que dijo que todo está bien? La comisión de notables no investigó nunca investigó esa parte. Léase el informe completo. La comisión de notables no investigó la evaluación económica de la propuesta de Odebrecht. Lo que hizo en esa parte fue transcribir parte de los informes presentados por las tres firmas de evaluación económica. Y lo que correspondía era lo contrario. Lo que correspondía no era transcribir lo que ellos dijeron, lo que correspondía era investigar lo que ellos hicieron. El fundamento, las premisas, los datos, el sustento técnico de su evaluación y determinar si con su metodología y con esas informaciones los 2040 era lo que correspondía. Entonces ella no investigó en ningún momento, transcribió. Si usted lee el informe, usted va a encontrar que dice, por ejemplo, BNP Paribas presentó la siguiente información. Después la otra compañía y la otra firma. Lo que correspondía hacer, nunca se ha hecho esa investigación. Y es una investigación que tiene que hacerse. Mire, hay una primera gran irregularidad en esa evaluación. Esa parte evaluación. no debía hacerla un grupo de peritos, por ejemplo. Sí, y le voy a decir, hay un elemento básico que le indica a usted la irregularidad cometida. ¿Cómo fue que se hizo esa evaluación económica? Las bases de la licitación establecían que en la parte de evaluación económica se iba a hacer una comparación entre la oferta económica más baja con las demás. Y se iba a tomar, típicamente, la puntuación iba a ser en función de la oferta económica más baja. Y esa puntuación se iba a sumar a lo que había sacado en la oferta técnica. ¿Qué pasó? Que en esa licitación, a pesar de que participaron decenas, en los procesos de evaluaciones iniciales, de precalificación y después de evaluación técnica, todas fueron eliminadas menos una. Todas fueron eliminadas menos una. A la fase de evaluación económica solo calificó, de acuerdo a esa licitación, una sola empresa, y esa fue Odebrecht. Entonces, cuando se llega al momento de la evaluación económica, no había con quién comparar la oferta económica de Odebrecht. Y como no había con quién comparar la oferta económica de Odebrecht, lo que hicieron fue que se inventaron un licitante virtual, teórico. Escúchame aquí. Y cuando yo digo un licitante virtual, no es que yo lo digo, es que está aquí indicado en esta resolución de la 30ª resolución de la CDEE. Si usted lee esa 30ª resolución de la CDE en el 2013, usted va a encontrar, por ejemplo, aquí la tiene, usted va a encontrar, por ejemplo, en el considerando 16º, dice que como se establece en el informe pericial rendido por el primer equipo de peritos que evaluó la oferta económica, ¿de qué se trata? El modelo de evaluación introducido dio entrada al proceso de evaluación de la oferta económica de un competidor teórico o virtual, a través del cual se pudo generar un precio nivelado competitivo actualizado para la planta convencional de carbón pulverizado. Y así sigue. Mire, es decir, lo primero es eso. Pero usted es director de energía del PRM. Sí, ¿verdad? sí. La pregunta que yo me hago es por qué ustedes, el partido opositor que tiene vocación de poder, tiene que servirse de estos documentos externos que le llegan a ustedes para venir a la opinión pública a opinar del tema. ¿Cómo es que usted, siendo un experto en la materia, por mutuo propio el partido, con todo lo que eso involucra, lo que implica, tienen que sujetarse y sustentarse en estos documentos externos para venir a los medios? ¿Por qué ustedes como partido no empiezan entonces a darle información a la ciudadanía, a la sociedad, sobre las cosas que están ocurriendo, que ustedes entiendan, sobre cualquier tema? No tiene por qué ser energético, pero me llama la atención que ustedes como partido entiendan que hay que esperar un documento externo. O sea, realmente yo no entiendo eso. Yo lo que no lo entiendo a usted. ¿No me entiende? No lo entiendo. Bueno, ¿Usted sabe por qué yo no lo entiendo? ¿Por qué? Debe decirle por qué no lo entiendo. Dígame.
el Partido Revolucionario Moderno y mi persona, desde el año 2017, 2016, 2017, 2018, hizo decenas de ruedas de prensa denunciando y fundamentando la denuncia de la sobrevaluación. Incluso presentamos un documento completo de análisis crítico del informe presentado por la Comisión de Notables. Y este que está aquí, y excúseme que te haga la referencia a mí mismo, ha publicado decenas, no 10 ni 20, decenas de artículos en la prensa nacional haciendo el análisis y fundamentando la sobrevaluación en los costos de Punta no ha habido Catalina. una reacción social. Eso hay que preguntárselo al Procurador General de la República y a las autoridades. Usted hace la denuncia aquí en la Z y la reacción sobre esa denuncia muchas veces es ninguna. No quiere decir que no la ha hecho. O sea, si usted entra a Google y busca Antonio Almonte Punta Catalina, o va a Acento, o va al Periódico Nacional, o va al Listín, o al Hoy, va a encontrar decenas de trabajos presentados por quien le escribe. Yo he dado conferencias en el país y en el exterior sobre eso, fundamentado en el análisis específico del contrato, en el análisis de las informaciones de FTI, que está aquí, míralo aquí, en el análisis del informe y en documentos de la CDE y en los conocimientos humildes sobre cómo se determinan costos de construcción de plantas eléctricas. De manera que yo no digo que no le entiendo a usted, porque usted está acusando al PRM de algo que de una manera injusta. Yo estoy diciendo simplemente que cómo es que usted, el PRM, nosotros, un partido de servicio, es que no puede decirlo porque no es así. De poder, espere que venga un documento nosotros no hemos esperado. O sea, tiene que hacer su tarea. El que no la ha hecho es usted, que no ha investigado. Usted me excusa que se lo diga. Usted es que no la ha hecho. Antonio, tras esta revelación de que 39.5 millones están en pagos asociados a la termoeléctrica de Punta Catalina y que ese dinero salió de las mismas cuentas del Departamento de Operaciones Estructuradas con nombres de compañías que son offshore, que una está amarrada a otra en una especie de cadena. Algunos nombres no, porque se ha podido identificar por la compañía rápidamente a quién se le entregaron los dineros que aparecen en la página de Excel dentro del sistema DROSIS de la División de Operaciones Estructuradas. Y esta cantidad de nombres que aparecen también en esa filtración de documentos, ¿cómo se podrá ahora quizás decir que todo lo que se hizo anteriormente para determinar que no se habían dado sobornos en torno a la planta podría validarse? Porque estamos, digamos que frente a una confrontación de información. La que se dio antes, cuando se instrumentó el expediente, que la página 14 decía Punta Catalina, y después se dijo, bueno, no hay ningún elemento que nos lleve a pensar o a encontrar evidencia de que se dio soborno para Punta Catalina. Y ahora tenemos esta filtración de documentos que le atribuye directamente 39.5 millones de pagos asociados a Punta Catalina, la misma cuenta de los sobornos, misma cantidad o quizás más de codinomes, cuentas offshore, el mismo procedimiento. ¿Cómo ves tú la confrontación entre Punta Catalina antes de esta filtración y Punta Catalina después de esta filtración? Mira, el problema fundamental que tenemos en este país es la falta absoluta de independencia de los instrumentos del Poder Judicial. Es decir, nosotros tenemos un Poder Judicial, digamos, en este caso particular, en el caso del Ministerio Público y otros instrumentos del Estado, como es la Cámara de Cuentas, pero en concreto el Ministerio Público, que tiene una dependencia absoluta del Poder Político Central, del Poder Ejecutivo y de otros elementos del poder. Y resulta que el proyecto de Punta Catalina es un proyecto que se ejecutó, se licitó y se adjudicó con la participación directa de funcionarios fundamentales del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la República Dominicana. A mi juicio, muy humilde, el procurador tiene en ese aspecto una especie de limitación o dificultad para hacer las investigaciones con la libertad que corresponde. Sin embargo, démosle el beneficio de la duda. Considerémoslo bien intencionado. Puede ser una oportunidad esta, ¿no? Lo único que corresponde ahora es que vuelva a sus pasos atrás. De haber dicho, parece que sin la investigación debida, por lo menos exhaustiva, que en Punta Catalina no hubo soborno, ahora aparecen los mismos que dicen haber sobornado, diciendo, sí, nosotros entregamos soborno y entregamos a estos seudónimos en este monto y en estas fechas.
Entonces, lo único que corresponde a toda la ciudadanía es exigirle al Ministerio Público que haga una exhaustiva investigación sobre quiénes son los nombres reales que corresponden a esos seudónimos, a esos seudónimos que están ahí muy... Para eso hay que ir a Muy interrogar a jocosos. Vasconcelos. Y eso paralizaría- Eso por un lado. Y por otro lado, el pago de soborno, repito, lleva a la sospecha fuerte de la posibilidad de una sobrevaluación significativa. Y entonces tiene también que abrir una investigación específica sobre la evaluación económica del contrato. Esos son los dos caminos fundamentales y la sociedad tiene que reclamarlo hasta que eso se consiga. Porque si no hay autoridades grandes, involucradas, y dentro de esos seudónimos, y no hay nada que esconder a la ciudadanía, entonces, obviamente, que lo que tienen que hacer es la investigación. Yo lo único que lamento es que las personalidades que participaron en aquella comisión de notables ahora no tendrían que decir. Porque fue que, como yo dije, lo dije aquella vez, por escrito, en entrevista, y lo reitero, no se hizo real investigación, aunque el informe fuera de 200 páginas y los títulos de los miembros de la comisión fueran respetables. Por primera vez aparece en un fardo de documentos de Odebrecht, específicamente el de la termoeléctrica, el nombre de un consorciado y se refiere a Grupo Estrella de Santiago, que es parte del consorcio tripartito Tecnimont Estrella Odebrecht. Y aparece con dinero desde las mismas cuentas del Departamento de Operación Estructurada. ¿Por qué se habría de sacar dinero de esa cuenta para algo que debería ser lícito? Me surge la inquietud. Eso no tiene explicación ni justificación así técnica, económica, ni legal, porque siendo miembro del consorcio destacado, entonces los pagos, cualquier pago que se le pudiera hacer a cualquier miembro del consorcio completamente tiene que hacerse por la vía legal. A mí me parece que es de todo lo que yo he visto, uno de los que tiene mayor obligación de aclarar esa situación debido a que es una gran empresa, tiene grandes compromisos y contratos nacionales e internacionales y tiene la obligación de aclarar frente a la opinión pública y frente a eventuales clientes cuál es su línea de trabajo. Porque que una empresa gane una licitación y construya una obra, incluyendo que pueda ser criticada, eso no es nada ilícito, eso es normal. Lo que no es lícito es la denuncia que se contiene con esa referencia que se hace ahí. O sea, me parece que el constructor Estrella tiene la obligación de explicar eso y va a ser posiblemente sujeto de investigación por parte de las autoridades. Debería. De Es hecho, lo que debe ser. De hecho, cuando tuvimos la llamada de Transparencia Internacional, esa era una de nuestras interrogantes. ¿Cómo afecta todo esto a los socios en República Dominicana, que no solamente es el Grupo Estrella, está Tecnimont, están otros consorcios que han sido en algunas obras socios común de la constructora Odebrecht? No, si, por ejemplo, en el caso de Tecnimont, que es una tercera empresa y que participa en el consorcio, si no ha estado afectada ni referida por soborno, no tiene en ese sentido ningún problema. Ella hace una participación legítima dentro de un proyecto. El caso es si te citan como soborno. A lo que no hayan referido como soborno, aunque sean consorciados, no tienen por qué tener ningún tipo de implicación. Yo pienso que la sociedad dominicana está pendiente, ¿verdad?, a lo que hacen los partidos políticos, especialmente cuando quieren llegar al poder. Y una de las responsabilidades sociales es investigar y sobre todo cuando hay soborno, hay una relación soborno-sobrevaluación. Cuando yo hago hablar de 92 millones de dólares y ahora 39, que hago la suma, que me hace 131 millones de dólares, yo obviamente pienso, como se dice en inglés, como el package change, como un menudito, con respecto al timo que se le ha dado a la sociedad dominicana. El PRM como partido, fuera de la parte eléctrica, que tiene que ver con Punta Catalina, desde que Odebrecht llegó al país en el 2002, 2003 por ahí, ¿ustedes no han pensado en hacer una auditoría a las obras civiles que se ha hecho en el país para determinar de cuánto ha sido realmente esa sobrevaluación y que
quienes participaron en ella, sin importar el partido que sea, ni el periodo que sea, puedan ustedes entonces hacer unos tipos de sometimiento y ayudar a la sociedad al respecto a esto? Fíjate, con relación a eso, el PRM, particularmente el PRM que tiene 4 o 5 años de vida como partido, el PRM ha depositado en la Procuraduría General de la República instancias solicitando investigaciones sobre obras incluso de Odebrecht, en términos específicos, Punta Catalina y otras. Se dice que la denuncia hecha en el 2015 o 2016 mediante un video, no sé si recuerdan que el PRM elaboró un video denunciando la participación de Joao Santana, Odebrecht, etcétera, y fue prohibido su difusión en los medios, no sé si recuerdan eso. Se ha dicho que eso, junto con las posiciones sostenidas por Andrés Bautista y Chu Vázquez cuando eran titulares del PRM respecto al caso de Punta Catalina y de Odebrecht, es parte de la culpa por lo cual está sometido a la justicia de manera injusta. Desde el 2000 a la fecha. Aunque, don Antonio, perdóneme, hay que tomar en cuenta que el caso de Brecht involucra a 3 gobiernos. Está el de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y que desde el 2002 hasta acá, que es la historia, por supuesto, hay esos personajes, Andrés Bautista, por ejemplo, que fue presidente del Senado en algún momento, y precisamente por eso involucra a gente que estuvo en el Senado. Andrés Bautista, en el periodo 2000-2004, él solamente, dentro de su gestión como presidente, se aprobaron 2 proyectos de Odebrecht. Y Chu Vázquez, cuando fue presidente, un solo proyecto. Y de toda la decena de proyectos que tiene Odebrecht, ellos han aprobado en esa época esos números. Y han explicado, no, claro, lo que quiero establecer es el... Escúchame. Y sin embargo, en la gestión de Reinaldo Pared Pérez, en la gestión de Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados y de Cristina Lizardo, es que se ha aprobado más del 90% de los proyectos de Odebrecht en la República Dominicana. Y los montos totales en miles de millones de dólares, más del 90% ha sido aprobado en esa gestión. A eso es que hay que investigar. Recuerde que hace rato... Pero escúchame, pero que usted dijo todo, pero usted dijo todo, pero que usted dijo todo. No el 90, el 100%. Está bien, entonces investigue el 2%, pero no me deje fuera el 98%, porque hay que investigarlo todos, pero es que no reclama la investigación de los últimos. Y lo último que dice el procurador es que en Catalina no hay nada. Ahora de fuera dicen que sí, que 39.5. Bueno, nosotros decíamos. ¿Sería el mismo caso de los consorciados, Antonio? Aquí solamente aparece dinero de estas cuentas de operaciones estructuradas para el Grupo Estrella, tal como lo especifica el informe de Alicia de los 13,000 documentos y tantos que se analizaron para ese programa especial, pero solamente menciona ese grupo. ¿Tú crees que para analizar y quizás despejar todas las dudas en cuanto a estos 39.5 millones de pesos en pagos de la termoeléctrica, se debería analizar también a los otros consorciados, a las compañías supervisoras y a todo ese grupo de empresas que participaron y que todavía participan en el proyecto? Bueno, no lo sé yo, en ese caso te lo digo de verdad, porque no soy un experto en asuntos, en esa materia jurídica penal, pero lo sí sé, conozco el documento de consorciamiento, de consorcio, cuando ellos se instituyeron en consorcio. Y sé que las responsabilidades de uno de los miembros del consorcio no afecta al otro. Es decir, si uno de los miembros del consorcio comete algún delito, ese ilícito no afecta la legalidad de las actuaciones del otro. Del otro miembro. Por ejemplo, que está siendo investigada en Italia para completar. Exacto. Ahora bien, si de lo que se trata es de una investigación sobre evaluación o no del contrato, ahí sí la investigación debe ser para los 3. Puede implicar. Porque claro, pero naturalmente que ahí sobre todo, yo vuelvo y repito, sobre todo, la investigación en el caso del contrato tiene que centrarse o debe centrarse principalmente en lo que hicieron la evaluación económica y determinaron la adjudicación de los 2.040 millones, que terminó siendo 1.945, sobre todo basado en un licitante virtual que no estaban en la base y que no había sido definida por el Comité de Licitación de la CDE. En una violación flagrante de todo. Esa investigación sí va. Y eso puede profundizarse hasta los consorciados. Pero ya de ahí a que del soborno que se hace referencia a uno, extender a los demás, yo no me atrevería a hablar de esa manera.
Antonio, gracias. Nada, Lamentablemente gracias a se nos ha terminado el tiempo de la primera parte. Le agradecemos mucho que haya venido a compartir este análisis con el público del gobierno de la tarde. Creo que no hay muchas personas que sepan tanto de la termoeléctrica Punta Catalina, de la parte técnica, como lo sabe el ingeniero Antonio Almonte. Un Y honor sin estar duda, con ustedes. Muchas gracias. Mira, gracias, Antonio. Vámonos a una hasta pausa. luego, Antonio.